no sabía cuándo había comenzado en la radio. Hasta que un día en un programa de opinión que yo realizaba en Radio Popular, me jugué con el maestro Ciro Adarme y lo llamé viejo. Y Ciro me dijo, viejo eres tú. ¿Y tú desde cuándo me conoces tú? Cuando tú eras un chavalito así en Radio Cabimas, te sacábamos de una puerta y te metías por la otra. Estamos hablando del año 46, que fue cuando se inauguró Radio Cabimas. Y yo no recordaba eso, porque yo recuerdo mi historia dentro de la radio desde el año 49, cuando empecé con Radio Calendario. Ya vamos a hablar de la radio. ¿Tu papá, el nombre de tu mamá? Mi papá José Ramón Plaza, un obrero de la compañía VOC, que después pasó a ser la Shell. Y mi mamá Ángela Caldera, de oficio del hogar, una falconiana residenciada en Cabimas muchos años. ¿Cuántos hermanos? 7 hermanos. ¿La influencia particular que llevó al jovencito José Trinidad Plaza, apenas a los 6 años de edad, a comenzar a entrar a una cabina, a una radio, a una estación de radio? La influencia estuvo cuando salió al aire Radio Cabimas. Fue un boom en la época, ¿no? Sí, eso fue una locura en Cabimas, en el año 46. Yo me la pasaba metido en los estudios de Radio Cabimas. Es más, hasta el punto que a veces yo me consigo con músicos y les recuerdo las canciones que en esa época a mí me gustaban. Yo oía, por ejemplo, El Cigarrillo con Luis Alfonso Larraín, cantado por un maracucho, Trino Finol, y a mí me desesperaba, me volvía loco y yo me ponía a cantar y me iba de la radio a mi casa cantando El Cigarrillo. Yo empiezo a dar pasos ambiciosos en Radio Popular en el edificio La Palma, por allá en 1949. Tenía 14 años. 14 años de edad. No ¿Tomaste un micrófono a esa edad? No. ¿Cómo? No. Okay. Yo trabajé como operador 8 años. Por eso José Higuera Miranda, a quien recuerdo siempre con mucho agradecimiento, me dio la oportunidad a los 14 años, claro, con una autorización de mi familia, para arrancar en Radio Calendario, que era de su propiedad, y estaba situado en la calle Venezuela, media cuadra de Radio Popular. Allí comencé. Pero ya profesionalmente empiezo a los 15 años en Radio Calendario, que estaba situada en la Avenida del Tránsito. Era un sueldazo, 70 bolívares mensuales. De operador de una estación de radio. Operador de radio. Estuve en Calendario del 50 al 58. ¿Cuáles eran los locutores de la época? ¿Con quién te tocó alternar? Me siento orgulloso y los recuerdo todos los días y los quiero como mis hermanos. Unos se han ido de cuerpo y otros están presentes. Omeraña Ramírez. El viejo Omeraña Ramírez. Sí, Omeraña Ramírez padre. Oscar García. Oscar García es el ventarrón. Sí. Luis Alberto González. Aquel vocerrón que fue secretario general del Sindicato de Radio y Televisión. Yo digo que el mejor lector de noticias que ha habido en el Zulia. Osvaldo Camejos, que era narrador de caballos. Bueno, son los hombres que yo recuerdo porque yo era un muchacho. Yo nunca he negociado con lo que escribo. Nunca he negociado con lo que digo. Porque yo digo que el peor enemigo que uno tiene es la conciencia. Y me gusta dormir con mi conciencia tranquila. Vamos a hablar de eso, de la ética en el oficio, en la profesión. No hay ética, no hay moral, chico. Sí, la falta de ética nos lleva hacia allá, no hay moral. hacia la inmoralidad en la práctica como del hay oficio. muchos compromisos Políticos. Los compromisos dan prebenda. Y creen compromisos. Sí, entonces yo prefiero no tener nada en el bolsillo, pero no vender mi conciencia. Pero es que el compromiso te priva de libertad. Claro, pero mucha gente no piensa en eso. ¿Qué se impone hoy por hoy? El dime cuánto tengo, cuánto hay, cuánto cuesta tu conciencia y cuánto cuesta tu pluma. Mira, han salido muchos refranes. ¿Cuánto hay para eso? Yo no quiero que me den, sino que me pongan donde haya. Chicos, eso es inmoral. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Por eso, si se cumpliera a cabalidad, yo estaría de acuerdo con muchas nuevas leyes. Pero la cumplen los tontos. No debe haber sanciones severas para aquellos profesionales de la comunicación, del periodismo, que vendan su conciencia, que vendan su pluma, que se les compruebe el palangrismo. Pero sanciones de oficio. Tú no me puedes ejercer más el periodismo por esto. Mira, yo te voy a plantear las cosas de otra manera. Voy a hacer historia de lo que tú acabas de decir. Yo fui el primero y único sancionado por el Tribunal Disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas. Eso fue en 1977. ¿Por qué se sancionaron? ¿Por qué? Bueno, porque querían que yo protestara contra Radio Popular.
¿Y por qué iba a protestar contra Radio ¿Tú Popular? trabajabas en Radio Popular? Sí, si a mí Popular no me había dicho nada. Además, yo fui llamado para informarme de ciertas irregularidades por el señor José Higuera Miranda, y yo vi que él tenía razón. Si él no hubiera tenido razón, yo protesto, pero él tenía razón. ¿Y te sancionaron por eso? Y me sancionaron por eso. Me suspendieron mis derechos electorales ¿Quién eras? durante 10 años. ¿Quién era secretario general? Déjame narrarte. No me estés preguntando muchos nombres porque... No le importa, que las verdades hay que No, no, no. decirlas. Pero ¿qué pasa? No era el secretario general. Fue el tribunal disciplinario que me querían acusar a mí de ADECO porque yo apoyaba a José Higuera Miranda. Y yo no tenía compromisos con nadie. Ahora que nombras a José Higuera Miranda, tienes 42 años trabajando para la organización Higuera Miranda, Sí. sirviéndoles, ofreciéndoles tu experiencia, tu talento. Nárrame de estas etapas, estas grandes etapas, grandes rasgos. ¿Qué ha significado estos 42 años allí al lado de este grupo? Comenzando en Radio Popular y hoy estás en Sabor 106. Bueno, yo he aprendido mucho allí. Y ellos de ti, por En supuesto. 42 años, imagínate. He sido locutor. Yo llegué allí haciendo un noticiero y trabajando con Radio Reloj como locutor en una hora muy especial. ¿Eras Radio Reloj todavía del corte juvenil? Era de corte juvenil. Vamos a comerciales y al regreso vamos a hablar de estos detalles de los 42 años allí, en este grupo Higuera Miranda, y de otra faceta, esa de escritor y poeta. Vamos a comerciales y ya venimos con más de este programa de hoy.